cuando la alta sociedad vino a buscarlo. Finalmente supe que el esposo al que había apoyado durante 6 años era, en realidad, un príncipe amnésico del círculo más exclusivo de Pekín, pero lo primero que hizo al regresar a casa fue arrojarme fuera como si fuera basura, de pie en lo alto de las escaleras. Eric me miraba con frialdad. Dijo que había perdido la memoria otra vez, que me había olvidado por completo. Se iba a comprometer con Gloria, una joven de familia igualmente poderosa. Y dijo que yo, por ser de baja cuna, no era digna de él. La madre de Eric me lanzó un cheque de 10 millones de yuanes, ordenándome que desapareciera de la vida de su hijo. En mi vida pasada, no me di cuenta de que Eric fingía su amnesia. Me aferré desesperadamente a él, creyendo que algún día recordaría nuestro amor y a nuestro hijo, pero lo único que logré fue estorbar la unión perfecta que buscaba con Gloria. Al final, me encerró en un manicomio, mi propio hijo, avergonzado de mis orígenes humildes. Me obligó a ingerir un exceso de alucinógenos, y me observó morir entre horribles convulsiones, renacida. Acepté con sensatez el cheque de 10 millones, y exigí a la madre de Eric que organizara mi partida al extranjero en 3 días. Esta vez, decidí vivir para mí misma. Capítulo 1. Al escuchar mis palabras, la madre de Eric frunció el ceño con desprecio. Eric perdió la memoria durante 1 mes y tú no quisiste marcharte. Pensé que de verdad lo amabas. Resulta que solo eres una pobretona, actuando para conseguir dinero. Todo el mundo sabía que amaba a Eric con locura, incluso cuando me había olvidado completamente. Me aferraba desesperadamente a la esperanza de casarme con él, pero en mi vida pasada, no descubrí la verdad, hasta que me envenenaron en aquel manicomio. Las 2 pérdidas de memoria de Eric fueron mentiras. La primera vez, me utilizó para salvarse. La segunda, solo quería deshacerse de mí y unir su vida con la de su amada Gloria. Cuando me convertí en un obstáculo, simplemente me encerró en un hospital psiquiátrico y me hizo drogar hasta morir. No ofrecí explicaciones. Con voz serena, le dije a la madre de Eric, me iré en 3 días. No hace falta que se lo digas a Eric. En mi vida pasada, Eric dijo que yo era la mancha de su vida, y que ahora que me eliminaban, debía hacerse en silencio. La madre de Eric soltó una carcajada fría, advirtiéndome que debía desaparecer de su mundo tal como habíamos acordado. Después de cerrar el trato con ella, abrí mi computadora portátil y comencé a preparar los documentos para solicitar mi ingreso a la University College London, UCL. Después de encontrar a Eric, abandoné la universidad para cuidar de él y de nuestro hijo, y regresé a mi pequeño pueblo para abrir un restaurante y ahorrar dinero. En ese entonces, Eric fingía tener amnesia, y todas las cargas económicas y las responsabilidades caían sobre mí. Trabajaba 20 horas diarias sin descanso, pero cuando finalmente lo llevé de regreso a su familia, él se quejaba del olor a grasa que tenía encima, y mandó instalar 30 purificadores de aire en casa para eliminarlo. Delante de todos, se burlaba de mí. Mujeres como tú, pueblerinas, hasta el aire que respiran es sucio. Incluso me prohibía comer en su misma mesa, obligándome a cenar sola en la cocina. Ahora, en esta nueva oportunidad, jamás sacrificaría mi vida por nadie. Capítulo 2. Cuando ya había comprado el billete de avión para Inglaterra, Eric regresó. Al entrar y no verme salir con una sopa para la resaca, inmediatamente rugió lleno de irritación. Julia, ¿por qué no preparaste sopa para la resaca? Tan natural como si estuviera dando órdenes a una sirvienta. Eric venía de un banquete de negocios, apestado a alcohol. A su lado venía Gloria. Y detrás, nuestro hijo Oscar. Ese banquete, en mi vida pasada, estaba destinado a ser conmigo. Lloré desconsoladamente preguntándole a Eric. Él, en respuesta, me lanzó una risa fría y cansada. Julia, todos llevan damas de verdad a estos eventos. ¿Pretendes que me presente contigo, una simple sirvienta, y me hagas pasar vergüenza? Más allá de ser la madre biológica de Oscar, no tienes ninguna relación conmigo. Recuerda cuál es tu lugar. No vuelvas a pasarte de la raya. Así que esta vez, ignoré a los 3, y me dispuse a recoger mi computadora y subir a mi habitación. Pero Eric notó la pantalla llena de inglés en mi computadora. Extendió la mano como para bloquearme vagamente, y preguntó con sarcasmo, ¿qué estás mirando? Tú, una analfabeta de pueblo, ¿entiendes inglés? No me molesté en responder. Guardé silencio y me dispuse a irme, pero Gloria se interpuso en mi camino, sonriendo de manera dulce. Hoy tuve que ayudar a Eric a soportar tanto alcohol. Me duele la cabeza. Se me antoja una tarta de mango. Julia, ¿me la harías, por favor? En mi vida pasada,
Eric me encerró en un hospital psiquiátrico. Mandó fabricar cadenas especialmente para mí, impidiéndome siquiera levantarme de la cama, incluso para ir al baño. Tenía que pulsar un timbre para pedir ayuda. Gloria una vez vino a visitarme, con un cúter en la mano. Clavó los finos tacones de sus zapatos en la palma de mi mano, triturándola sin piedad, desgarrándome la carne. Disfrutaba oyéndome suplicar con voz ronca, sabedora de que las cadenas me impedían defenderme. Al final, me grabó en el brazo la palabra Bill, riendo a carcajadas. Cuando Eric se enteró, apenas comentó: Gloria tiene buen gusto, te describió perfectamente. Ahora, viendo los anillos a juego en los dedos de Gloria y Eric, algo dentro de mí se rompió. Dije fríamente: soy alérgica al mango, pídanlo por delivery. Eric, impaciente, estalló, como si quisiera defenderla. Me agarró violentamente de la muñeca, y me empujó al suelo. Julia, no sigas fingiendo. Todo lo que Gloria te pida, debes hacerlo. Ella será mi futura esposa. No olvides que estás viviendo de la caridad de los Eric. Deberías agradecer ser una simple sirvienta en nuestra casa. Mi cabeza chocó contra un mueble, y el dolor me mareó, pero la punzada en mi corazón fue aún peor. En mi vida pasada, cuando vivíamos en el pequeño pueblo, una vez Eric me compró una tarta de mango para mi cumpleaños. Tras comerla, sufrí una grave reacción alérgica, y mi cuerpo entero se hinchó. Eric, desesperado, me cargó a la espalda durante 2 horas, hasta llegar al hospital del condado. Después de eso, juró que jamás dejaría que el mango se acercara a mí, o de lo contrario, nunca podría casarse conmigo. Ahora, él fingía haber perdido la memoria, pero su juramento se había cumplido. Nuestro destino estaba irremediablemente roto. Su amor por su querida Gloria había borrado sin piedad los 6 años que compartimos. Eres mala. Eres una mujer perversa que maltrata a Gloria, gritó una voz aguda. Sentí un dolor punzante en la pantorrilla. Bajé la vista. Era Oscar. No sé de dónde había sacado un tenedor, pero lo estaba clavando en mi pierna con saña. La piel se rompió enseguida, y la sangre empezó a brotar, deslizándose lentamente. Oscar, emocionado por herirme, seguía hurgando con más fuerza. Mala mujer. Así aprenderás a no lastimar a Gloria. Te estoy castigando. Gloria soltó una risa alegre, elogiando a Oscar como su valiente caballerito. Eric, por su parte, observaba mi expresión de dolor, esbozando una sonrisa de satisfacción. Antes, me resistía a irme, pero ahora, sentí como el último rincón de mi corazón que aún albergaba cariño por Oscar se hacía pedazos ante sus acciones violentas. Ese era el hijo que había traído al mundo en un pequeño hospital rural, sin anestesia. Después de 9 horas de parto brutal, en mi vida pasada, ya de adulto, me despreció por mi origen humilde, y fue él mismo quien me forzó a tragar alucinógenos, viendo cómo moría entre convulsiones de dolor. Y ahora, por una tercera persona, una mujer que apenas conocía, no dudaba en herirme. No fue hasta que los 3, Eric, Gloria y Oscar, terminaron de desquitarse conmigo, que volvieron abrazados a la habitación principal, un hombre y una mujer, íntimos y cariñosos, con un niño acurrucado entre ellos. Solo yo quedé, de pie, en medio del salón vacío y frío, como una simple sirvienta olvidada, aguantando el dolor. Me até las heridas como pude, y pasé la noche preparando discretamente mi equipaje para el vuelo a Inglaterra. No había mucho que llevar, salvo algo de ropa. No tenía nada que valiera la pena. Eso era todo lo que me había dejado mi relación de 6 años con Eric. Capítulo 3. 2 días antes de marcharme, fui al banco a gestionar la transferencia de divisas para mis estudios. Al salir del banco, un muñeco de bienvenida de un centro comercial me interceptó. Al ver mi confusión, se quitó la cabeza del disfraz. Era Diego, mi antiguo vecino del pueblo. Julia, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuándo volviste?, preguntó sonriente. Yo era huérfana. Solo gracias a Erika había conocido algo parecido a un hogar y a una familia. En su momento, dejé todo atrás por él, un error del que ahora era dolorosamente consciente. Escuchando la preocupación de Diego, me esforcé por sonreír. No voy a volver. Diego rió y dijo: yo antes pensaba que quizá algún día podría conquistarte. Pero entonces, hace 6 años, recogiste a Eric. Ahora veo que terminaste bien casada. Y me alegro por ti. Anda, déjame invitarte a comer, insistió. Fue a pedir permiso a su jefe, aunque ganaba apenas 100 yuanes al día como mascota de centro comercial. Insistió en invitarme a un restaurante donde la comida costaba 500 yuanes.
diciendo que no sabía cuándo volveríamos a vernos. No tuve corazón para rechazarlo. Junto al restaurante estaba la boutique de novias más lujosa de toda la ciudad. Alguna vez, Eric me había prometido llevarme allí, elegir el mejor vestido y celebrar una boda de ensueño. Nada de eso ocurrió. Al pasar, miré distraídamente dentro y me congelé. Dentro estaban Eric y Gloria. Y detrás de ellos, Oscar. Me quedé paralizada. Eric también me vio junto a Diego. Salió disparado. Y sin mediar palabra, le dio un puñetazo a Diego. Luego se giró y me insultó. Julia, qué poca vergüenza tienes, coqueteando descaradamente. Hasta con este tipo te rebajas. Tienes razón, una pobretona como tú solo puede aspirar a basura como él. Eric, estás loco. Me apresuré a levantar a Diego y me puse delante de él, protegiéndolo. Diego también estaba desconcertado. No podía creer que el Eric que una vez me amó con tanta devoción, ahora me insultara con tanta crueldad. Mis ojos ardían, pero me mantuve firme, mirando directamente a Eric y a Gloria, vestidos de novios. Y pregunté con odio, ¿y ustedes? ¿Están jugando a las casitas? ¿Necesitan que les lleve un regalo de bodas también? Eric se quedó paralizado un instante. No esperaba que me atreviera a responderle, pero enseguida me gritó con furia. Todo es culpa tuya por ser una vergüenza. Oscar merece una madre hermosa y elegante. Gloria solo se prestó a sacarse las fotos de boda, para cumplir el deseo de Oscar. No pienses que todos son tan baratos y vulgares como tú. Oscar se aferró a la falda de Gloria, asintiendo con fuerza. Eres fea. Tú no eres mi mamá. Lárgate de nuestras vidas. Quiero que Gloria sea mi mamá. Gloria, radiante de triunfo, se burló. Julia querida, cuando una mujer envejece, debe aceptarlo con dignidad. Quizá ya es hora de que empieces con los retoques estéticos. Apreté los puños. Mis uñas se clavaron en la palma, pero no sentí dolor alguno. Eric, dije con voz fría, tras tomar aire, ¿quién te crees que eres? Salvo ser el padre biológico de Oscar. No tienes ninguna relación conmigo. No tienes derecho a opinar sobre mi vida. Que ustedes tres sigan actuando su ridículo espectáculo, pero no manchen mi vista. Y en cuanto a Gloria, si te gusta usar sobras, adelante, se lo merecen, sin mirar atrás. Levanté a Diego, y me marché, a mis espaldas. El rugido furioso de Eric, y las falsas palabras de Gloria, se desvanecieron lentamente. Diego, en voz baja, trató de consolarme. Julia, no les hagas caso, tú eres la mejor, en el pueblo. Todos lo creían así también, aunque fuera huérfana. Nunca me faltaron pretendientes, pero junto a Eric, me convirtieron en un desecho, algo que ni siquiera podían soportar mirar. En esta nueva vida, no volvería a darle la oportunidad de herirme. Capítulo 4. Después de llevar a Diego al hospital y asegurarme de que estuviera bien, regresé a casa. Por primera vez en mucho tiempo, vi a Eric sentado en el sofá, abrazando un vestido de novia, como si me estuviera esperando. Cuando entré, su expresión fría se suavizó, levantó el vestido y se acercó a mí con voz apacible. Hoy actué impulsivamente. Te pido disculpas. Elegí este vestido especialmente para ti. Podríamos tomarnos una foto familiar con Oscar y colocarla justo allí, dijo, señalando con entusiasmo la pared principal del salón, como si realmente me ofreciera un futuro como la señora de la casa. Pero yo lo vi claro en un segundo. Era el mismo vestido que Gloria había usado hoy. Ella lo había rechazado. Y ahora, él me lo ofrecía a mí, como una sobras barata. Como si fuera una simple pueblerina sin dignidad. No lo confronté. Simplemente pregunté, ¿cuándo? Al ver que acariciaba ligeramente el vestido. Eric creyó que yo estaba feliz. Mañana, dijo, un día antes de mi vuelo. Sonreí levemente y asentí. Lo tomaría como un último recuerdo, una despedida entre padre e hijo. Después de eso, nunca volveríamos a encontrarnos. Capítulo 5. Durante la sesión de fotos de boda, hubo un raro instante de calidez. Oscar, que siempre me había despreciado, me miró después del maquillaje y el peinado, y resopló, no eres tan bonita como Gloria. Pero, no estás mal. Eric le dio un golpecito en la cabeza, y luego lo levantó en brazos, para tomarnos una foto familiar. Si esto hubiera sido en mi vida pasada, esas palabras me habrían hecho feliz durante días, pero ahora, no sentí nada, desde que decidí borrar a Eric y Oscar de mi vida. Nada de lo que hicieran o dijeran podía afectarme más, ni controlar mis emociones. Justo cuando el fotógrafo terminó de acomodarnos, y estaba a punto de apretar el obturador, sonó el tono agudo del móvil de Eric.
Era el tono especial que había asignado a Gloria. De inmediato. Detuvo la sesión, y contestó la llamada. Desde el otro lado. Una voz femenina, angustiada, gritaba: Eric, ayúdame. 3 hombres me están molestando. Tengo miedo. Ven rápido. El rostro de Eric cambió al instante. No tengas miedo, Gloria. Ya voy, sin decir una sola palabra de explicación. Salió corriendo. Oscar, al reconocer la voz de Gloria, gritó ansioso: yo también quiero ir. Tengo que proteger a Gloria. Padre e hijo desaparecieron rápidamente del estudio. El fotógrafo, incómodo, me preguntó: señorita, ¿quiere esperar a que regresen para continuar? El corazón, que apenas empezaba a sanar, se rompió de nuevo, dejando solo un amargo vacío. Sonreí con tristeza. Y devolví el vestido de novia. Al fin y al cabo, ni siquiera era un modelo que me gustara, ya que los actores secundarios de mi vida habían abandonado el escenario. Me tomaría fotos sola. Como la protagonista que soy, elegí un conjunto ejecutivo, del estilo que usan las mujeres profesionales en la gran área de la bahía, y le pedí al fotógrafo que me hiciera un retrato profesional. De paso, me actualicé la foto del pasaporte, preparándome para mi nueva vida de estudiante en el extranjero, y como era de esperarse, al terminar la sesión, vi en las redes sociales la última publicación de Gloria, una imagen, Oscar acostado dulcemente en su regazo, llamándola mamá, y a su lado, el mismo Eric, que hacía apenas minutos posaba junto a mí. El supuesto acoso en el bar había sido una simple broma. Gloria había participado en un juego de retos, y le había tocado llamar a la persona más cercana para pedir rescate. Eric, sin pensarlo, me dejó plantada y fue corriendo hacia ella. Muy apropiado. En realidad, ese fue el último día que existí en el mundo de Eric. Capítulo 6. Esa noche, cuando Eric regresó a casa, todavía traía impregnado el perfume de Gloria en su ropa. Oscar ya dormía profundamente. Cuando me vio, Eric habló, por primera vez en mucho tiempo, con una voz inusualmente suave. Gloria tuvo un pequeño problema en el bar. Fui a ayudarla. Nada grave, asentí, fingiendo creerle. Sus mentiras siempre fueron burdas, porque yo ni siquiera valía el esfuerzo de una mentira bien armada. Ve a bañar a Oscar, ordenó de forma casual, como quien da órdenes a una empleada doméstica. En silencio, me acerqué al sofá, y levanté a Oscar con cuidado, con delicadeza. Comencé a quitarle la chaqueta, preparándome para llevarlo al baño, pero justo al desabrochar su camisa, despertó. Oscar abrió los ojos adormilados. Al verme, frunció el ceño con desprecio, y apartó mis manos de un manotazo. No quiero que me toques. Lárgate. Quiero a Gloria. Me quedé paralizada, antes de poder reaccionar. Me propinó una fuerte patada en la pierna, la misma pierna que aún tenía vendada, ocultando las heridas que él mismo me había provocado días atrás con un tenedor. El dolor fue insoportable. Las rodillas me temblaron. Fuera. Me das asco. No me toques. Su voz aguda, llena de odio y repugnancia, me perforó el alma. Eric, al oír los gritos, regañó: Oscar, ¿cómo puedes tratar así a tu madre? Pero Oscar, llorando de rabia, gritó: ella no es mi mamá. Gloria es mi mamá. Con la pierna palpitándome de dolor, me aparté. Eric pasó a mi lado, sin siquiera mirarme, como si yo no fuera más que una sombra en su casa, frunciendo el ceño ante los gritos de Oscar. Suspiró con fingida resignación, y llamó a Gloria por videollamada, como si ya lo hubiera hecho 1000 veces antes. Incluso esa resignación sonaba ensayada, una actuación barata para tranquilizarme. Gloria, Oscar te extraña, háblale, por favor. La voz de Eric, súbitamente dulce, parecía reservada para su verdadera mujer. La llamada se conectó, y la cara dulce y radiante de Gloria apareció en pantalla. Con voz melosa, dijo: Oscar, cariño, ¿me extrañaste? Oscar se lanzó hacia el teléfono, su carita llena de tristeza, como si el simple contacto conmigo fuera algo repulsivo. Gloria, te extrañé. Ayer gané un premio en el jardín de niños. Quiero guardarlo para ti. ¿Cuándo vienes a casa? Gloria rió suavemente. Mañana iré a verte. Sí. Sé un niño bueno. Oscar asintió con entusiasmo, sonriendo ampliamente, mientras conversaba animadamente con ella. Pero hacia mí, solo hubo miradas frías, burlas y desprecio. Al ver esa escena, el último rincón cálido de mi corazón se pudrió y desapareció. Sin decir nada, me volví hacia mi habitación, cerrando la puerta.
Para aislarme de aquellas falsas risas de felicidad, saqué el teléfono, revisé por última vez el horario del vuelo a Inglaterra y la dirección de mi nuevo hogar. Todo estaba en orden. Solo quedaba esperar el vuelo de mañana. Esa noche, Eric me abrazó por la espalda y susurró: «¿Oscar es solo un niño? No entiende lo que hace. No te enojes». Me abrazó fuerte, como si tratara de retener algo que ya se le escapaba. Contuve las náuseas. No respondí. Cerré los ojos y fingí estar dormida, escuchando su respiración regular. Comencé a contar en silencio. Mañana, todo acabaría. Capítulo 7. Mi vuelo era temprano por la mañana. El coche lo había enviado la madre de Eric, después de atender una llamada del conductor. Eric me sujetó la muñeca, con una sombra de inquietud en los ojos. «¿Por qué vas al aeropuerto?», preguntó. Respondí con calma. «Mamá me pidió que recogiera a alguien, un amigo muy importante». Al oír eso, la tensión en el rostro de Eric se disipó de inmediato, porque en la casa de Eric siempre fui una secretaria, una asistente, una sirvienta, nada más. Con un gesto de desdén, Eric me advirtió: «Recuerda comportarte bien, no hagas el ridículo con esas maneras de pueblerina». Al ver mi expresión indiferente, cambió rápidamente de tema. «Voy a reservar un buen restaurante para que almorcéis». Me negué con frialdad. «Mamá ya lo reservó». De repente, Eric me abrazó por detrás, apretándome con fuerza. «Encargué un vestido de novia nuevo», murmuró. «En unos días haremos una nueva sesión de fotos. También reservé un vestido de alta costura para tu boda». Conteniendo las náuseas, respondí suavemente: «Está bien». Luego, me solté de su abrazo con firmeza. Él me miró, sorprendido. Me apresuré a explicar: «Tengo que irme. El chofer me espera». «Te esperaré a que vuelvas», dijo. Pocos minutos después, crucé el control de seguridad. Al mirar atrás un instante, vi a Eric, corriendo hacia mí, con el rostro desencajado de asombro. Tal vez, realmente había vuelto a enamorarse de mí, pero ya era tarde. El tiempo era tarde, el amor era tarde. A las 8:20 a.m. abordé mi vuelo rumbo a Inglaterra, y Eric se convirtió en simple ruido de fondo en mi vida. Capítulo 8. 7 años después, salí del aeropuerto de Pekín y tomé un taxi hacia el distrito financiero, CBD. Tras marcharme al extranjero, retomé mis estudios. Aprobé el examen IELTS y cursé una maestría en gestión de recursos humanos en una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido. Por un golpe de suerte, mi profesor me recomendó para hacer una pasantía en FMC, una famosa empresa internacional de headhunting. Después de graduarme, continué trabajando allí, ascendiendo paso a paso, puliendo mis habilidades. En la sede central del Reino Unido, me gané el respeto y la admiración de todos mis compañeros. Y ahora, el presidente del consejo me había nombrado gerente general para China, encargándome de establecer un nuevo estudio y preparar la futura apertura de una sucursal. Además, me ofrecieron acciones de la empresa, lo que me permitiría compartir los beneficios futuros. Toda la oscuridad de mi vida pasada había sido reemplazada por el brillo de un amanecer espléndido. Tras romper todo lazo con Eric y los demás, había recorrido el camino correcto de mi vida, con libertad y orgullo. Un sonido de notificación interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Néstor. «¿Ya estás en camino? La renovación del estudio está terminada. Podemos empezar a elegir mobiliario y equipos. No pude ir a buscarte, pero cuando llegues verás todo listo. Te espero». Respondí con un simple «ok». Néstor había sido un cliente que recluté en el Reino Unido, dedicado al sector de energías renovables. Casi 2 semanas de negociaciones incansables fueron necesarias para convencerlo, después de que 5 colegas aseguraran que era imposible de mover. Al final, logré reclutarlo. Cuando se enteró de mi regreso a China, sin importar que nuestros rubros fueran distintos, insistió en asociarse conmigo para abrir el estudio. Dijo, medio en broma, que era una inversión en tu capacidad de hacer dinero. Desde entonces, no dejó de llamarme Jefa Julia de manera divertida. El ascensor se detuvo en el piso 19. Afuera, Néstor, alto y elegante, sonreía ampliamente. «¿Cuánto tiempo, Julia?», me saludó con calidez. «Bienvenida a tu estudio». Antes de que pudiera acercarme o responderle, una mano fuerte y familiar me sujetó bruscamente, arrastrándome hacia un lado, y entonces, escuché una voz que no había oído en años, pero que reconocí de inmediato. «Julia, ¿eres tú de verdad? Por fin has vuelto». Alcé la vista,
y me encontré con las facciones frías y angulosas de Eric. Capítulo 9. Hace 7 años. Cuando bajé del avión, vi incontables llamadas perdidas, y mensajes suyos que no terminaban nunca. Al principio, estaban llenos de arrogancia e impaciencia, reprendiéndome por faltar a la sesión de fotos de boda, acusándome de ser inmadura. Más tarde, cuando vio que no podía contactarme de ninguna manera, sus mensajes se tornaron desesperados. Eric nunca se había preocupado realmente por mi vida. Para él, yo existía únicamente para orbitarlos a él y a Oscar. Por eso, nunca se molestó en buscar otras formas de encontrarme. Creía que bastaba con un llamado, y yo acudiría corriendo. La mayoría de las veces, era yo quien, con ansias, me acercaba para preguntarle qué necesitaba. ¿Y qué obtuve a cambio? Ser encerrada en un manicomio, ser obligada a consumir alucinógenos, y ver cómo Gloria grababa la palabra Bill en mi brazo. Ni siquiera me molesté en leer todos sus mensajes, simplemente respondí, adiós. Luego, mientras el teléfono no dejaba de sonar, arranqué la tarjeta SIM, y la tiré. Su madre cubriría mi huida. Eric nunca entendió quién era yo, y gracias a eso, pude vivir en paz durante 7 años, antes de que pudiera apartarlo. Néstor ya había intervenido, desprendiéndome de su agarre con una expresión gélida. Señor Eric, compórtese, por favor. Pero Eric, como si no entendiera, volvió a lanzarse hacia mí, y fue empujado nuevamente por Néstor. ¿Por qué te fuiste sin decir nada?, gritaba Eric. ¿Sabes cuánto tiempo te busqué? ¿Con qué derecho desapareciste durante 7 años? Pero poco después de mi partida, me enteré, en el círculo social de Pekín. Eric se había casado rápidamente, con su adorada Gloria, una boda espléndida. La envidia de todos. Eric me miraba, desesperado, hablando atropelladamente. Julia, dijiste que estabas montando un estudio. Lo escuché. Te conseguiré el mejor equipo de remodelación. Ahora mismo llamo. Esta ubicación no es adecuada. Usa mi edificio de oficinas en el Distrito Norte. No te cobraré alquiler. Al ver su desesperación, finalmente contuve el asco, y le hablé por primera vez desde nuestro reencuentro. No lo necesito. Ni siquiera somos socios. La remodelación del estudio ya está organizada. El rostro de Eric se tensó, pero forzó una sonrisa incómoda. No importa, Julia. Aún hay más cosas en las que puedo ayudarte. Te enviaré nuestro mejor equipo de recursos humanos. No necesitarás contratar personal. Contamos con departamentos de finanzas, legales y técnicos. Todo a tu disposición. Su actitud autoritaria, decidiendo por mí, agotó mi paciencia. Lo interrumpí, fría. Eric, ¿estás loco? Mi vida no tiene absolutamente nada que ver contigo. No quiero tu ayuda, y cuanto más lejos estés de mí, mejor. Al escuchar la firmeza de mis palabras, Néstor me miró brevemente. Luego extendió el brazo para protegerme, interponiéndose entre Eric y yo. Julia ya ha sido clara, dijo con calma. Eric, lárgate. Si no, llamaremos a seguridad. Así, Néstor me escoltó hasta el ascensor. No, Julia. Escúchame, por favor, gritaba Eric. La falsa calma en su rostro se desmoronó, dejando solo un pánico desesperado. Mientras el ascensor descendía, su figura desapareció de mi vista, para siempre. Capítulo 10. Al día siguiente, tuve una reunión con mis colegas en el estudio, finalizando nuestro primer proyecto después de abrir. Esta vez, estamos reclutando altos directivos para la empresa multinacional de tecnología Sonji. Este es el informe del proyecto que ya he finalizado. Por favor, revísenlo. Mañana comenzaremos a avanzar con el progreso, y esta noche me reuniré con el cliente para hablar en detalle. La sala estaba en completo silencio. Solo se oía mi voz fluida y fuerte. Todos los ojos estaban sobre mí. Al finalizar la reunión, mi asistente me miró con los ojos brillantes, llenos de admiración. Jefa, este contrato está hecho. Hace 3 años, en el Reino Unido, reclutaste a la mitad del equipo de gestión de ICM en solo una vez. Cada año, ellos te invitan a su reunión anual para agradecerte personalmente. He oído hablar de tu reputación en la industria de Jadunting aquí en China. Todos te conocen. Qué suerte tengo de trabajar contigo. Siempre estaré trabajando para ti. Antes de que pudiera hacer una broma, una figura alta entró en la sala de reuniones. Era Eric, sujeta a un ramo enorme de rosas rojas. Intentando parecer atento, dijo suavemente. Esperé a que terminara la reunión para entrar. Julia, encargué esto especialmente para ti. Espero que te guste. He reservado un restaurante abajo en tu edificio de oficinas. Vamos a cenar juntos.
La voz de Eric tenía un toque de expectativa. Y una confianza que no dejaba lugar a rechazo. Como si entre nosotros no hubiera habido nunca ningún obstáculo. Mis colegas rápidamente se callaron. Y luego se dispersaron. Estuve con Eric durante 6 años. Pero nunca me había regalado flores. Supongo que pensaba que no lo merecía. En mi vida anterior. En el cumpleaños de Gloria. Hizo una fiesta de piano. Eric alquiló la mansión más lujosa de Pekín. Importó 500,000 rosas ecuatorianas. Y organizó un banquete de cumpleaños de ensueño para ella. Esa fue la primera vez que escuché hablar de las rosas ecuatorianas. Fruncí el ceño. Y respondí fríamente, Eric. No tenemos nada de qué hablar. No digas eso, Julia. La voz de Eric se suavizó. Pero seguía siendo la misma actitud de quien se cree con derecho, como si con un simple gesto yo fuera a caer a sus pies, perdiendo completamente mi dignidad. Sé que cometí algunos errores. Dame una oportunidad. Sí, recuerdo que cuando tenías el restaurante, siempre decías que no querías trabajar tanto. Y que tu sueño era abrir una floristería. Puedo hacer que ese sueño se haga realidad. Te financiaré para que abras la floristería. Tendrás flores frescas de Ecuador y Holanda cada día. ¿Qué opinas? Mientras hablaba, Eric me metió el ramo de flores en las manos, pero no permaneció allí ni 2 segundos. Ni siquiera miré las flores. Las lancé directamente al cubo de la basura. Lo único que sentí fue asco, sin ninguna otra emoción. Eric, mejor guarda tus flores para Gloria. Verme tirar las flores hizo que la expresión confiada de Eric se congelara. Su rostro se tiñó de enojo. Y de inmediato intentó replicar. Pero fue interrumpido por una voz que venía de la puerta. Si esa es tu manera de intentar recuperar su amor, es realmente patético. Lo único que sabes hacer es buscar alianzas matrimoniales, y acabar solo. Era Néstor, que se colocó a mi lado, mirando a Eric con una ligera burla. Néstor, que medía 5 centímetros más que Eric, bajó ligeramente la cabeza, mostrando un aire de desprecio. Después de decir esto, se giró hacia mí, acercándose con cariño. Vengo a recogerte del trabajo. Vamos a mi casa a cenar hot pot. Te traje el condimento auténtico de Sichuan. No lo has probado en años. Asentí con satisfacción. Y al ver esto, la expresión de Eric se oscureció aún más, apretó los puños. Y su voz se llenó de ira contenida. Julia, ¿es por este hombre que no quieres volver conmigo? Antes de que pudiera replicar, la voz de Néstor sonó de nuevo desde atrás. Señor Eric, el hecho de que Julia no quiera regresar contigo, no tiene nada que ver conmigo, sino con el hecho de que eres un mal hombre. Y no mereces que ella se detenga a mirar atrás. Ahora, Julia es la gerente general de FMC China, nombrada personalmente por el presidente de FMC. ¿Solo quieres que se quede en una floristería de 10 metros cuadrados desperdiciando su talento? Tu amor realmente no tiene nada que ofrecer. El rostro de Eric se torció por la furia. Y miró a Néstor con hostilidad. De repente, se lanzó hacia adelante, agarrando el cuello de Néstor, y gritando a pleno pulmón. ¿Qué te crees que eres? Julia y yo tenemos un hijo. Ya tiene 10 años. Julia, ¿te has olvidado de Oscar? Miré sus ojos, llenos de tanta expectativa. Una ola de disgusto me invadió. Y dejé el teléfono a un lado. Reunión. Ahora, justo cuando Eric estaba a punto de golpear a Néstor. Inmediatamente contacté a seguridad. El equipo de seguridad llegó rápidamente, controlando a Eric y asegurándose de que no pudiera moverse. Me paré frente a él, mirando hacia abajo, mientras él me miraba desde abajo. Y le pregunté fríamente, antes dijiste que habías olvidado todo. ¿Entonces nuestra vida en ese pequeño pueblo no importa? ¿Querías seguir con Gloria? Pero ahora, ¿puedes recordar de repente las promesas que me hiciste? ¡Qué ridículo! Un milagro médico. La verdad sobre su falso olvido de memoria salió a la luz. El rostro de Eric se volvió pálido de shock. Su expresión era frenética. Sus labios se movían pero no podía formar una palabra coherente. Julia, yo realmente sé que me equivoqué. Ignoré su vergüenza y su silencio. Demasiado cansada para responder. Simplemente tomé la mano de Néstor y me alejé. Capítulo 11. La escoria como Eric se pega a ti como una tirita vieja. Y ahora arrastra a Gloria con él. No sé cómo se enteró de que había vuelto al país. Pero vino directamente, actuando como la esposa legítima enfrentando a la amante. Detrás de ella venía Oscar. Ahora con 12 años y más de 1,70 metros de altura. Julia, ¿cómo te atreves a regresar? Escupió. Eric es ahora mi esposo. Es mejor que te alejes de esto. Ni se te ocurra soñar con nada. Oscar, molesto, chasqueó la lengua.
y le dio un codazo a Gloria. Llamé a seguridad con calma, respondiendo sin calidez. Alguien como Eric es perfecto para ti. Nadie más lo mirará, y lo mismo va para ti. Gloria se rió con desdén. Sus rasgos, antes delicados y hermosos, ahora arruinados por los 7 años de matrimonio que la habían envejecido rápidamente. ¿Quién te crees que eres? Una campesina, echada de la familia de Eric. Y ahora vienes aquí intentando aparentar. Oscar habló de repente, burlándose de Gloria con una cara llena de disgusto. Ya basta, cállate. ¿Y tú qué? Una loca atrapada en una casa vacía. Esa expresión, la reconocí perfectamente. La misma que Gloria me lanzó hace 7 años cuando me dijo lo mismo. Gloria, al pisarse su cola, inmediatamente rasgó con sus largas uñas el antebrazo de Oscar. Gritando y llorando, se quejaba de lo difícil que había sido cuidar de él durante todos esos años. Y lo difícil que había sido su vida, etc. Pero el ruido que hacía estaba alterando el orden de la oficina del estudio. En ese momento, la seguridad llegó, y les lancé una mirada. Hablé con impaciencia. A ambos. Fuera. No pueden entrar al estudio sin mi permiso. Oscar, con la cara roja de rabia, empujó la mano de seguridad. Se acercó a mí y ordenó con arrogancia: ven a casa conmigo. He contratado un chef de 5 estrellas para darte la bienvenida. Capítulo 12. Mirando el rostro de Oscar, que tenía una semejanza impresionante con el de Eric, no pude evitar maravillarme de lo mucho que su confianza era igual a la de su padre. 7 años habían pasado, pero Oscar seguía creyendo que tenía un lugar único en mi corazón. Lo que no sabía era que él era odiado, despreciado e insultado por su propia sangre. Fue él quien me obligó a ingerir alucinógenos, causando mi muerte. En sus ojos, me estaba matando lentamente, destruyendo el vínculo que debería haber sido irrompible entre madre e hijo. No le di ni una mirada. Simplemente lo rechacé con un firme no. Luego, contacté a Eric para que se llevara a su esposa. También di la orden a seguridad para asegurarme de que esa familia no volviera a entrar en el estudio, y si se acercaban, serían echados de inmediato. Oscar permaneció congelado, su rostro lleno de incredulidad. Parecía que finalmente se daba cuenta de que había renunciado completamente a él y a su padre. Y el pánico comenzó a instalarse en él. Incluso habló, llamándome mamá. Eric, al ver esto, me regañó por ser insensible, intentando manipularme emocionalmente con sus palabras. Su voz mezclaba ira, decepción e incluso un atisbo de desesperación no expresada. Julia, en solo 7 años, has cambiado tanto. ¿Ya no somos importantes para ti? ¿De verdad no sabes cuánto te hemos extrañado? Lo que hemos sacrificado por ti. El viejo corazón se desvanece, pero el primero que cambió fue el de él, respondí con rostro impasible, asintiendo ligeramente. No importa en absoluto. Y ahora estamos discutiendo un proyecto de $7 millones. Si sigues interfiriendo en nuestro trabajo, consideraré llamar a la policía. Finalmente, Eric, con el rostro pálido como la muerte, se llevó a su familia y se fue. Suspiré aliviada. Capítulo 13. El fin de semana. Néstor y yo llevamos a su sobrina Jessica al parque de diversiones. Justo cuando estábamos en la fila para el carrusel, una voz familiar llegó hasta mis oídos. Miré hacia arriba. Y para mi sorpresa, era Eric, Oscar y Gloria. Los 3 estaban juntos. Pero se notaba una distancia insalvable entre ellos. No se veían como la familia feliz que conocí antes de morir en mi vida pasada. Cuando Jessica me abrazó con fuerza, el rostro de Oscar se tensó al instante. Su expresión llena de incomodidad. Por alguna razón, mi presencia parecía molestarle. Gloria inmediatamente habló con tono afilado. Entonces, ¿ahora traes a tu hijo con Néstor al parque de diversiones? Mejor aléjate de mi esposo y de mi hijo. Fruncí el ceño. Pero antes de que pudiera hablar, Néstor respondió fríamente. Gloria, ten cuidado con lo que dices. Esta es la hija de mi hermana. Julia no es alguien a quien puedas difamar tan fácilmente. Gloria soltó una risa despectiva, claramente no creyéndole. Pero estaba a punto de decir algo más, cuando Oscar de repente se soltó de su agarre y caminó directamente hacia mí. Su mirada era compleja, con una pizca de súplica. Y luego, para mi sorpresa, se arrodilló frente a mí. Mamá, por favor, regresa. Reconozco que cometí un error. Realmente sé que cometí un error. Su voz temblaba, sus ojos enrojecidos, como si estuviera interpretando una obra triste. Esta escena atrajo miradas curiosas de los visitantes cercanos, y muchos comenzaron a susurrar entre ellos. Eric se acercó rápidamente, hablando con prisa. Julia,
Si estás dispuesta a regresar. Puedo divorciarme de Gloria ahora mismo. Podemos empezar de nuevo como una familia. ¿Te parece? Gloria inmediatamente gritó en protesta. Eric, ¿qué quieres decir con esto? Tú me suplicaste que me casara contigo. ¿Ahora vas a abandonarme por ella? Cállate, gritó Eric. Si no fuera por tus trucos. No habría llegado a esto con Julia. Los dos comenzaron a discutir ferozmente, con palabras agudas. Y la escena se volvió caótica. Oscar seguía arrodillado en el suelo, mirándome. Sus ojos enrojecidos llenos de esperanza y súplica. En mi vida anterior. Esperé hasta mi muerte, por la disculpa que nunca recibí de él, pero ahora. Ya era demasiado tarde. Ninguna disculpa podría sanar esas heridas. Sin importar cuántas veces lo intentara. La herida y la traición del pasado ya habían borrado cualquier sentimiento que hubiera tenido hacia ellos. Me agaché, hablando tranquilamente a Oscar. Oscar, no necesitas hacer esto. No tengo ninguna relación con ti ni con tu padre. Tu vida es tu elección. Así que no sigas manipulándome con culpa. Después de hablar, me levanté, tomé la mano de Jessica y le dije a Néstor, vamos. Busquemos otro parque de diversiones. Mientras Jessica se dirigía a jugar en los autos chocadores, Néstor y yo nos sentamos en una banca a descansar. Néstor permaneció en silencio un rato, mirándome ocasionalmente con afecto, como un perro leal que no es consentido pero sabe comprender. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, curioso pero dudoso, temeroso de que lo rechazara o lo abandonara. Así que, brevemente le conté sobre mi pasado con Eric. Entonces, ¿Oscar es realmente tu hijo y el de Eric?, preguntó Néstor. Su voz llena de comprensión. Asentí. Mi tono algo amargo. Sí. Pero ha sido criado por Gloria desde pequeño. Y siempre ha albergado hostilidad hacia mí. Intenté hacer las paces con él. Pero eligió ponerse del lado de Gloria. Ahora, ya no los necesito. Néstor se inclinó hacia mí. Me abrazó con fuerza. Y su voz fue firme. Julia. Eres la mujer más excepcional y resistente que he conocido. Te mereces una vida mejor. Puede que no haya estado allí en el pasado. Pero siempre estaré a tu lado de ahora en adelante. En cuanto a Oscar, vino al estudio a visitarme varias veces más, tratando de disculparse y ganar mi perdón, pero nunca dejé que seguridad lo dejara entrar. Todo el daño hecho nunca se podrá deshacer, y el vínculo entre Oscar y yo ya se había roto hace mucho. Capítulo 14. Últimamente. La noticia del divorcio de Eric y Gloria había causado revuelo en el círculo social de Pekín, pero nadie sabía la verdadera razón detrás de este joven rico y devoto que había cambiado de corazón, hasta que Eric vino a buscarme. Resulta que finalmente había descubierto la verdad sobre el accidente de coche de hace años, el accidente que lo hizo caer por la carretera sinuosa de la montaña, y que también entrelazó mi destino con el de Eric a partir de ese momento. Había sido orquestado por la propia Gloria, con una expresión sincera en su rostro. Eric se arrodilló ante mí, sosteniendo un deslumbrante anillo de diamantes que debió haber comprado a un precio exorbitante. Y me suplicó con seriedad, Julia, he sido engañado por Gloria todo este tiempo. Ahora que sé la verdad, cortaré completamente los lazos con ella. No habrá un tercer partido entre nosotros. Comencemos de nuevo. Dame una oportunidad, y lo compensaré. Néstor, que había venido al estudio a buscarme, se quedó congelado cuando vio esta escena. Me miró inquieto, temeroso de que pudiera aceptar. Pero viendo a Eric arrodillado frente a mí, me burlé fríamente, sin mostrar interés, solo porque descubriste la verdad. ¿Ahora tengo que emocionarme y tomarte de vuelta? No soy un objeto que puedas descartar cuando te convenga y luego recoger cuando te dé la gana. Y no soy una criatura patética esperando por ti eternamente. Luego, con una sonrisa en mi rostro, levanté mi mano, entrelazada con la de Néstor, y la agité hacia Eric. Déjame presentarte, Néstor, mi novio. Él me trata bien, y lo aprecio. Por favor, vete ahora. La sonrisa de Néstor no podía ser contenida mientras naturalmente ponía su brazo alrededor de mi hombro. Su tono cálido pero firme. Señor, Julia ahora es mi novia. Por favor, no la moleste más. Los ojos de Eric se abrieron de par en par. Y en un arranque de rabia, gritó, imposible. Julia, seguro que él te ha engañado. Solo está aprovechándose de ti. Capítulo 15. Esa noche, Eric me envió una foto. Su muñeca estaba cubierta de sangre, con la leyenda, Julia, no puedo vivir sin ti. Si no regresas, no podré seguir adelante. La pérdida de memoria fue una mentira, pero sabes, no pude controlar mi amor por ti. Solo era demasiado joven y tonto en ese entonces. ¿Puedes perdonarme? Mirando la foto, no pude evitar reírme.
Le respondí con un mensaje. Eric, ¿crees en las vidas pasadas y presentes? En la vida pasada. Fuiste tú quien me destruyó con tus propias manos, y tu vida ha sido perfectamente bien sin mí, un niño privilegiado, rico y feliz, obviamente. Eric no entendió lo que quería decir. Llamó, con la voz ronca. Julia, ¿qué estás diciendo? ¿Qué vida pasada? ¿Qué tonterías estás diciendo? Si quieres rechazarme, no hace falta que pongas esas excusas. Colgué el teléfono, sin ganas de responder, pero Eric, aparentemente inestable, se volvió loco, lastimándose una y otra vez. Seguía enviándome fotos y videos, mostrando cantidades horribles de sangre llenando el baño, acompañados de súplicas desesperadas, rogando como si fuera él el que siempre había amado pero nunca sido amado. Hice que alguien contactara a la madre de Eric, y luego bloqueé su número. Una semana después, escuché que Eric había sido llevado a la sala de emergencias, y su estado era crítico. Su empresa también enfrentaba problemas debido a su colapso emocional, y el precio de sus acciones se desplomó. La madre de Eric, acompañada de Oscar, vino a verme, con el rostro demacrado por la preocupación, suplicando, Julia, Eric sabe que se equivocó. Realmente te necesita ahora. ¿Podrías ir a visitarlo al hospital? Aunque sea solo para verlo una vez. Se niega a recibir tratamiento. Oscar estaba a un lado, llorando con la cara llena de mocos. Su voz temblorosa. Mamá, sé que me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? Perdona a papá, y dejemos que nuestra familia esté junta otra vez. Sacudí la cabeza, mi tono firme. Mi relación con Eric ya terminó hace mucho. No es mi responsabilidad si él se niega a recibir tratamiento. Y tú, Oscar, no necesito tu disculpa. Y no voy a volver atrás. Capítulo 16. Después de ese día, Oscar, en su desesperación, eligió saltar de un edificio y suicidarse, antes de morir. Aplastó el brazo de Gloria con un cuchillo mientras ella dormía, como si fuera su último acto de venganza. Esto confirmaba la marca que Gloria había grabado en mi brazo en mi vida pasada, la palabra, puta. Viejas rencillas, entrelazadas y devueltas. Gloria fue llevada al hospital. Y Eric, al enterarse de todo, se derrumbó por completo. Culpó la muerte de Oscar a Gloria. Y, en un ataque de rabia, se coló en la habitación de hospital de Gloria, intentando matarla con un cuchillo quirúrgico. Gloria quedó gravemente herida. Y Eric fue condenado a cadena perpetua por intento de asesinato. Pocos años después, murió en prisión, consumido por la depresión. Finalmente, se divorció legalmente de Gloria. Y dejó toda su herencia para mí. Cuando la madre de Eric vino a gestionar sus asuntos, me encontró, llena de arrepentimiento. Julia, si Eric te hubiera valorado en su momento, tal vez nada de esto habría sucedido. Hace 7 años, ¿no debería haberte dejado ir? Le respondí con calma. Tía, no existen los sí en la vida. Cada decisión que tomé, no me arrepiento. No tengo la obligación de sacrificar mi vida por los demás. Doné toda la herencia de Eric a la caridad para la educación de niñas en áreas rurales. Nunca estuve destinada a pertenecerle. Y ahora, finalmente me he liberado del destino que me unía a él. 2 caminos en la vida nunca se cruzarán nuevamente. Capítulo 17. Seguí siendo la gerente general de FMC en China. Y mi carrera prosperó. Néstor también trasladó todo su enfoque empresarial de vuelta a China. 2 años después, decidimos casarnos. Y adoptamos un niño, comenzando una nueva vida. Néstor tomó mi mano, hablando suavemente. Julia, gracias por dejarme entrar en tu vida. Sonreí de vuelta. El camino por delante aún era largo. Y esta vez, finalmente encontré la verdadera felicidad.